Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no fue por el miedo a ser descubierta. Fue por la incertidumbre de lo que iba a encontrar. Las conversaciones que olvidé borrar. Intenté arrebatarle el teléfono, pero él lo apartó con destreza y continuó leyendo. Lo observaba mientras su rostro cambiaba al leer cada mensaje, y sentía como si mi vida se desmoronara en segundos. Sí, ahora descubriría la verdad. Pero no toda. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, y sabía que estaba a punto de llegar a ese mensaje. Ese único mensaje que lo cambiaría todo. O quizás, lo enredaría aún más. Mi teléfono vibró de repente en sus manos, y apareció una nueva notificación. Vi cómo su rostro se palidecía al leer el nombre del remitente. Mi esposo se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeaba. Mordí mi mejilla, una vieja costumbre cuando me ponía nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el horror de darme cuenta de lo que había hecho. Su respiración se aceleró. Lo escuchaba claramente a pesar de la distancia que nos separaba. Era exactamente eso lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error, ese error que cambiaría todo para siempre, y ahora no sabía qué hacer. Pero déjame contarte cómo sucedió todo esto realmente. Cuando mi esposo y yo nos conocimos, nunca imaginé que algo tan simple como la rutina pudiera separarnos. Al principio todo era pasión, sorpresa y emoción. Pero con el paso de los años, los días se hicieron previsibles. Nos levantábamos juntos, desayunábamos en silencio, él se iba a trabajar y yo me quedaba en casa. El amor no había desaparecido, pero había cambiado. Estábamos atrapados en una vida cómoda, demasiado cómoda. No había sorpresas. No había chispa. Y a veces me preguntaba si alguna vez lo habíamos tenido. Mi vida diaria transcurría entre el cuidado de la casa, pequeños recados y los momentos aislados con mi esposo, que ya no se sentían tan cercanos. El sexo en particular había desaparecido. O al menos lo que solía ser, ese deseo desbordante, ese anhelo, ese juego de miradas y caricias. Hoy en día, la más una rutina más que algo que nos uniera. ¿Por qué lo sé? Porque lo sentí. Lo sentí en mi piel, en mi alma, y aún más en mis pensamientos. A menudo me quedaba mirando por la ventana, preguntándome qué había pasado con esa mujer que alguna vez se sintió llena de vida. Aquella mujer llena de sueños, de ganas de disfrutar cada momento. ¿Dónde había quedado? ¿La había dejado escapar sin darme cuenta? Fue en uno de esos momentos de reflexión cuando vi a Javier. Javier y yo nos conocimos cuando ambos estábamos en la universidad. Fuimos amigos cercanos, pero nos distanciamos después de graduarnos. Años después, nos cruzamos en una cafetería. Nos miramos, sonreímos como si el tiempo no hubiera pasado. La conversación fue fácil, sin esfuerzo. De repente me sentí como si hubiera vuelto a mí yo más joven, la que no pensaba 2 veces antes de hacer algo. Es difícil explicar cómo una simple conversación puede hacer que el mundo a tu alrededor se detenga. Javier no era más que un viejo amigo, pero había algo en su presencia que me hacía sentir viva nuevamente. Su risa era cálida, su voz reconfortante y su mirada, esa mirada me recordó lo que había perdido. Esa chispa de pasión que tanto anhelaba. Nos encontramos varias veces después de aquel primer encuentro. Cada vez que lo veía, sentía como si algo dentro de mí se despertara. Había comenzado a ver a mi esposo con otros ojos, con una especie de distancia emocional que no había notado antes. Lo que antes me parecía suficiente, ahora me parecía vacío. Y no lo culpaba a él, lo culpaba a la rutina. Era yo quien había perdido la capacidad de ver lo que teníamos. Una tarde, después de una de esas charlas con Javier, lo acompañé hasta su coche. Nos quedamos allí un momento callados. No hacía falta decir nada. Podía sentir cómo la tensión crecía entre nosotros. Fue entonces cuando lo vi, esa mirada en sus ojos. Y antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo, sentí como su mano se deslizaba suavemente por mi brazo. El contacto tan simple pero tan cargado de significado, me hizo temblar.
Era como si mi cuerpo reaccionara sin preguntarme. Sin darme cuenta, mis labios encontraron los suyos. Asterisco asterisco nos besamos asterisco asterisco. Fue un beso suave, pero con una intensidad que no había sentido en mucho tiempo. Mis pensamientos se disolvieron, y por un momento el mundo dejó de existir. No pensaba en las consecuencias. No pensaba en mi esposo. Solo pensaba en lo que sentía en ese momento. Pero cuando nos separamos, la realidad me golpeó con fuerza. Sabía que esto cambiaría todo, pero no estaba preparada para lo que vendría después. No me detuve, ni siquiera lo intenté. Lo seguí viendo. Nos encontramos en otras ocasiones. Cada encuentro, cada mirada, cada palabra, solo profundizaban el sentimiento de que algo dentro de mí estaba tomando una dirección que no podría detener. La chispa que había perdido con mi esposo se había encendido nuevamente. Pero con ella también vino la culpa. Y la culpa era algo con lo que nunca supe cómo lidiar. Ese fue el comienzo. El comienzo de lo que ahora sé que fue un error. Un error que cambiaría todo. Un error que me llevaría al borde del abismo. Pero lo peor aún estaba por llegar, porque lo que no sabía entonces era que todo esto no pasaría desapercibido. Mi marido comenzó a notar los pequeños cambios en mí. Mi actitud, mi comportamiento, mi mirada distante. No lo veía, pero lo sentía. Y lo peor era que yo también lo sabía. Sabía que el momento en que él descubriera la verdad, todo lo que habíamos construido se vendría abajo. Y esa verdad que nunca pensé que llegaría, pronto estaría al alcance de su mano. Era una tarde cualquiera cuando decidí salir. Mi esposo estaba trabajando como siempre en su oficina, encerrado en su mundo. A mí me había tocado un día libre, pero no sentía la necesidad de hacer nada en especial. La casa estaba vacía, y el silencio me rodeaba como una capa pesada. Durante años, ese silencio había sido la banda sonora de mi vida. La misma rutina, los mismos días que se sucedían sin cambios, sin sorpresas. Solo yo y las paredes de nuestra casa. Me pregunté cuánto tiempo más podría soportarlo. Mi mente, sin embargo, no estaba en la casa, ni en la rutina que tanto me había cansado. Pensaba en Javier. Su rostro seguía rondando mi cabeza, como una imagen que no podía borrar. Pensé que tal vez al vernos de nuevo podía haber sido algo pasajero. Una simple chispa que se apagaría con el tiempo. Pero esa chispa no se apagó. Cada vez que me encontraba con él sentía una conexión más profunda. Algo que no tenía con mi esposo. Algo que tal vez nunca había tenido. Esa tarde, sin pensarlo demasiado, decidí ir a un café donde solíamos vernos. Javier había sugerido que nos encontráramos allí, en ese lugar que guardaba tantos recuerdos. Un lugar pequeño, tranquilo, con una atmósfera relajada que invitaba a la confidencia. Al entrar, lo vi sentado en una mesa junto a la ventana. Su mirada encontró la mía al instante y un nudo se formó en mi estómago. No sabía si debía sentir miedo, emoción o una mezcla de ambos. Me acerqué lentamente y me senté frente a él, intentando disimular lo nerviosa que me sentía. La conversación comenzó como siempre. Hablamos de cosas triviales, de lo que había pasado en nuestras vidas desde la última vez que nos vimos. Pero a medida que las palabras fluían, me di cuenta de algo. La química entre nosotros era palpable. No era solo la amistad que compartíamos en el pasado, no era solo la conversación fácil. Era algo más profundo. Algo que no se podía negar, aunque lo intentara. Javier me miró de una manera diferente y yo sentí que mi cuerpo reaccionaba a esa mirada. Era como si algo dentro de mí despertara de nuevo. No sabía cómo había llegado a este punto, ni cómo había dejado que las cosas llegaran tan lejos. Pero estaba allí en ese café con él, sintiendo lo que no había sentido en años. Nos reímos de algo tonto que dijo y fue en ese momento, cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa, que el aire entre nosotros cambió. Su mano, cálida, firme, se quedó sobre la mía un segundo más de lo necesario. Y aunque la razón me decía que debía apartarme, no lo hice. No pude.
El silencio entre nosotros se alargó. Fue un silencio pesado, lleno de significado. Nos miramos y en sus ojos vi algo que nunca había notado antes. Vi deseo. Vi algo que me decía que no había vuelta atrás. Me sentí expuesta, vulnerable, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se liberó. Mi cuerpo reaccionaba de una manera que hacía tiempo no ocurría. Cada vez que lo miraba, sentía que una parte de mí, esa parte que había estado adormecida, cobraba vida. No sé cuánto tiempo pasó, ni qué nos impulsó a hacerlo. Pero de repente sus labios estaban cerca de los míos. Todo a mi alrededor desapareció. No pensé en mi esposo, no pensé en las consecuencias. Solo estaba él y yo. Nuestros labios se encontraron en un beso suave, pero cargado de una pasión contenida. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. Fue un beso corto pero intenso. Mi corazón latía con fuerza, y no sabía si estaba haciendo lo correcto o si simplemente estaba buscando una salida. Al separarnos me sentí mareada. No podía creer lo que acababa de suceder. Me miró en silencio como si esperara una reacción de mi parte, pero yo no sabía qué decir. Me sentía avergonzada, pero también viva como nunca antes. No fue solo el beso lo que me dejó inquieta. Era el hecho de que al besar a Javier, me había dejado llevar por algo que no podía controlar. Había cruzado una línea, y esa línea no se podía borrar. Ahora, cada vez que pensaba en ese momento me sentía culpable, pero al mismo tiempo sentía una extraña sensación de liberación. Lo miré a los ojos, y vi que él tampoco sabía qué hacer. Ambos estábamos atrapados en algo que no podíamos explicar. No me atrevía a decir nada. Me levanté de la mesa sin decir una palabra y salí del café. Al caminar hacia mi coche sentí la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Mi corazón estaba acelerado y mi mente estaba hecha un caos. ¿Qué acababa de hacer? ¿Por qué había caído en esto? Al llegar a casa, la casa que compartía con mi esposo, me sentí extraña. Todo parecía igual, pero a la vez todo había cambiado. Entré en la casa, pero sentí que no estaba en mi lugar. Como si fuera una extraña en mi propia vida. Traté de distraerme con pequeñas tareas, pero no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Mi esposo llegó más tarde esa noche. Me miró como siempre, pero algo en su mirada me decía que había algo diferente. Tal vez era solo mi paranoia, o tal vez lo sabía, aunque no lo quisiera admitir. Pero en ese momento entendí algo. Estaba atrapada. Había dado un paso que no podía deshacer, y ahora tenía que enfrentarlo. No sabía cómo ni cuándo, pero el momento de la verdad se acercaba, y yo no tenía idea de cómo reaccionaría. La semana siguiente pasó entre la quietud de la rutina y las aguas turbulentas de mi mente. Mi esposo seguía igual, como si nada hubiera cambiado. Él continuaba sumido en su trabajo, sus habituales largas horas de oficina, y yo, atrapada en mi propio laberinto de pensamientos, me refugiaba en las pequeñas tareas cotidianas para no pensar demasiado. Pero había algo en el aire que ya no podía ignorar. Mi cuerpo me traicionaba cada vez que veía a Javier, cada vez que pensaba en él. Había algo más en mí que se había despertado, algo que no podía detener, algo que me llamaba con fuerza, pero que me aterraba al mismo tiempo. A veces me encontraba observando mi reflejo en el espejo, intentando comprender cómo había llegado hasta aquí. Mis ojos reflejaban una mezcla de confusión y deseo reprimido, y me preguntaba si mi vida había cambiado para siempre en ese solo instante. Aunque intentaba negar lo que había hecho, no podía dejar de pensar en la primera vez que nuestros labios se habían encontrado. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco no fue solo un beso, fue una rendija abierta hacia algo más grande. Algo que jamás había esperado, y que, sin embargo, se había vuelto necesario para mí. Lo peor de todo no era el beso en sí, ni lo que había sentido al besarlo. Lo peor era que, a pesar de la culpa que me desgarraba, había algo dentro de mí que no quería arrepentirse. ¿Por qué lo hice? No lo sabía. Y lo que era peor, no sabía si podría detenerlo. Cada vez que pensaba en mi esposo, una parte de mí se sentía culpable,
pero otra se sentía atrapada en una vida que ya no me hacía feliz. Él nunca lo sabría, ¿verdad? Pensaba que podría mantenerlo todo en secreto, que podría vivir con el peso de esta mentira. Pero lo cierto era que esa mentira me estaba matando lentamente. Una tarde, cuando mi esposo me preguntó qué había hecho durante el día, sentí un estremecimiento. Estaba sentado frente a mí, con su café en la mano, observándome como siempre lo hacía. Pero esa vez fue diferente. Sentí su mirada fija en mí, algo en su expresión había cambiado. Yo había estado demasiado absorta en mis propios pensamientos para notar las pequeñas señales. Sin embargo, hoy todo parecía diferente. Como si él también hubiera comenzado a notar lo que había cambiado en mí. No lo dijo en voz alta, pero estaba claro. Algo no estaba bien. ¿Estás bien?, me preguntó sin perderme de vista, como si estuviera intentando leer mis pensamientos. No era la primera vez que me hacía esa pregunta, pero esta vez su tono era más suave, más cauteloso. Fue un golpe directo a mi conciencia. ¿Sabía algo? ¿Sentía algo? ¿Había cambiado, quizás, alguna de mis costumbres? Intenté sonreír, pero no lo conseguí. Sí, respondí rápidamente como si mi afirmación pudiera borrar todo lo que había pasado. Pero él me miró durante unos segundos, como si tratara de descifrarme. La verdad era que mi vida estaba a punto de derraparse por completo. Mi mente daba vueltas entre las decisiones equivocadas, las miradas furtivas, los encuentros que no debía haber tenido. Y todo esto se estaba manifestando en mi cuerpo, en mi actitud, en mi forma de mirar a mi esposo. Él ya no era el hombre que conocí. Y yo tampoco era la mujer que era antes. Después de esa conversación, mi mente se quedó atrapada en un solo pensamiento: ¿realmente estaba tan perdida como para arruinarlo todo? ¿Había alguna forma de volver atrás y borrar este error? Pero mientras reflexionaba, otra parte de mí se preguntaba si realmente quería retroceder. Quizás al final, esta parte de mí era la que más necesitaba ser escuchada. La que había sido ignorada por tanto tiempo. A la mañana siguiente, mientras mi esposo salía para su trabajo, me encontré mirando la casa vacía. Los días ya no pasaban con la misma ligereza de antes. Ahora cada rincón parecía reflejar lo que estaba sucediendo dentro de mí. Me senté en el sofá y cerré los ojos por un momento. Mi cabeza estaba llena de imágenes de mi esposo y de Javier. De lo que había hecho, de lo que sentía, y de lo que estaba a punto de perder. En ese mismo instante mi teléfono vibró en la mesa junto a mí. Era un mensaje de Javier. Era extraño, como si hubiera percibido que estaba pensando en él. Nos vemos hoy, decía el mensaje. Las palabras parecían escribirlas mis propios pensamientos. Lo deseaba, lo quería, pero la conciencia de lo que eso significaba me aplastaba. La culpa, la vergüenza, el miedo, todo estaba ahí, esperando el momento adecuado para estallar. Mis dedos temblaron ligeramente mientras contestaba. Sí, escribí, y tan pronto como apreté enviar, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sabía que esto no podía seguir así. No podía seguir viviendo con esta mentira, con este secreto. Y a la vez, me sentía incapaz de dar un paso atrás. Ese día, al salir de casa para encontrarme con Javier, sentí el peso de mis decisiones sobre mis hombros. Cada paso hacia el coche parecía un paso hacia lo desconocido. Estaba tomando una decisión que cambiaría todo lo que conocía, y no sabía si me estaba arrastrando a un abismo o a la salvación. Llegué al lugar acordado. El café, siempre el mismo, siempre el refugio de nuestras conversaciones interminables. Javier estaba allí, esperando. Cuando me vio, su expresión cambió, como si también sintiera la tensión en el aire. Había algo entre nosotros que no se podía ignorar, y lo sabíamos los dos. Al acercarme a él, sentí que el tiempo se detenía por un instante. Él sonrió, pero fue una sonrisa diferente, más profunda, más llena de significados no dichos. ¿Cómo estás?, me preguntó, y su voz tenía una suavidad inquietante, como si ya conociera la respuesta. Y en ese momento lo entendí. No estábamos aquí para hablar de lo que había sucedido. Estábamos aquí para enfrentar lo que todavía no podíamos admitir. Pero las palabras no salían.
No sabíamos cómo comenzar. Lo sé, dijo él de repente, como si leyera mis pensamientos. Lo sé todo. Era como si todo el aire en la habitación hubiera desaparecido. Al entrar al café sentí que la presión en mi pecho aumentaba con cada paso que daba. Javier estaba allí esperándome como siempre, pero esta vez había algo diferente. Había una tensión palpable entre nosotros, algo que nunca habíamos experimentado. Aunque nos conocíamos desde hacía años, esta vez todo era incierto. Él me sonrió con una sonrisa que no alcanzó a llegar a sus ojos. Era como si supiera que este encuentro no iba a ser como los anteriores. Como si las palabras que íbamos a intercambiar ya estuvieran predestinadas, y ninguno de los dos pudiera evitar lo que estaba por venir. Me senté frente a él, y aunque intenté mantener una apariencia tranquila, sentía el nudo en mi estómago. ¿Cómo se podía enfrentar una situación como esta? ¿Cómo podía mirar a los ojos de un hombre que sabía que había traspasado una línea? Mi mente no dejaba de dar vueltas, buscando una salida que no existía. Lo sé, dijo Javier de repente rompiendo el silencio. Sus palabras no fueron duras, pero el peso de ellas me golpeó con fuerza. Lo sé todo, repitió, tal vez mirando profundamente en mis ojos, como si pudiera ver más allá de lo que estaba dispuesto a mostrar. No sabía cómo reaccionar. El miedo, la culpa, la vergüenza, todo se mezclaba dentro de mí, y no tenía palabras para responder. Me quedé allí mirando a sus ojos, buscando algún tipo de comprensión o de perdón, pero no encontré nada más que una triste certeza: el daño ya estaba hecho. ¿Cómo lo supiste?, logré preguntar finalmente, mi voz sonando más débil de lo que hubiera querido. Javier suspiró y se inclinó hacia adelante como si quisiera decir algo importante, pero no sabía por dónde empezar. Él también estaba luchando con sus propios sentimientos, y eso me hizo sentir aún más perdida. Lo supe desde el momento en que te vi distinta, respondió él, sus palabras llenas de una sabiduría que me desconcertó. Las pequeñas señales, los cambios en tu comportamiento, todo eso me lo decía. No hace falta ser un genio para darse cuenta cuando alguien empieza a alejarse. Y yo también lo sentí. Sus palabras resonaban en mi mente y sentí una presión en el pecho que se hacía más fuerte con cada respiración. No solo había estado alejándome de mi esposo, sino que también había estado alejándome de mí misma. Había cruzado una línea que ya no podía borrar, y todo por una búsqueda que nunca me permitió cuestionar hasta qué punto estaba dispuesta a llegar. Miré hacia abajo, incapaz de sostener su mirada. El dolor de la culpa me estaba ahogando, y las lágrimas que trataba de contener se acumulaban en mis ojos. ¿Y ahora qué?, le pregunté apenas en un susurro. No sabía si esperaba una respuesta porque en el fondo sabía que no había respuesta fácil. Javier no respondió de inmediato. Él también parecía perdido en sus pensamientos, como si estuviera considerando qué hacer con la verdad que ambos compartíamos ahora. El tiempo parecía haberse detenido en ese momento, como si el destino nos estuviera observando desde algún rincón oscuro, esperando que tomáramos una decisión irreversible. Ahora, comenzó él finalmente con un tono suave pero firme, debemos ser honestos con nosotros mismos. No podemos seguir viviendo en este juego de mentiras. Y tú debes enfrentarte a lo que has hecho. No solo a mí, sino también a tu vida. Sus palabras calaron hondo en mí. Sabía que tenía razón. No podía seguir escapando de la realidad. No podía seguir escondiéndome detrás de las excusas. Lo que había hecho tenía consecuencias, y esas consecuencias afectaban no solo a mi esposo, sino a mí misma. El silencio volvió a caer entre nosotros. Ya no había más palabras que pudiéramos decir. Solo quedaba el peso de la verdad, esa verdad que habíamos estado evitando durante tanto tiempo. La culpa era insoportable, pero sabía que debía enfrentarla, aunque no supiera cómo hacerlo. Salí del café sin decir una palabra más. El aire frío de la tarde me golpeó la cara cuando salí a la calle, y por un momento, me sentí como si hubiera vuelto a la realidad. Pero la realidad era más oscura de lo que había imaginado. Me sentía atrapada en mi propia mentira, en una vida que ya no reconocía como mía. Cuando llegué a casa, mi esposo ya había vuelto del trabajo. Estaba sentado en el sofá,
viendo televisión, como si nada hubiera cambiado. Su presencia en la habitación, tan normal, tan inalterada, me hizo sentir aún más culpable. Era como si el mundo siguiera girando mientras yo me hundía cada vez más en la tormenta de mis propios pensamientos. Intenté sonreírle, pero me di cuenta de que no podía. No podía ocultar lo que sentía, y la verdad estaba a punto de salir. Estaba tan cerca de decirle todo lo que había sucedido, pero algo me detenía. No sabía si estaba lista para enfrentar las consecuencias. No sabía si mi matrimonio podría sobrevivir a lo que había hecho. «¿Cómo te fue hoy?», me preguntó él, sin levantar la vista de la pantalla. «Bien», respondí, aunque mi voz sonó vacía. No podía ser honesta. No podía decirle lo que realmente había sucedido, lo que realmente sentía. No podía romper el muro que habíamos construido, aunque sabía que él ya comenzaba a ver los grietas. Esa noche me acosté junto a él, pero el espacio entre nosotros parecía más grande que nunca. El silencio en nuestra cama era ensordecedor. No había necesidad de palabras, porque sabíamos que algo se había roto. Algo había cambiado, y no había vuelta atrás. La verdad ya estaba ahí flotando en el aire, esperando el momento adecuado para salir. Las primeras horas después de aquella conversación con Javier fueron un caos absoluto. Mi mente no podía dejar de dar vueltas. Había sido un golpe directo, y aunque no lo dijimos en voz alta, sabíamos que ambos éramos conscientes de que nada sería igual después de ese momento. El peso de la mentira, de lo que había hecho, me aplastaba, pero no podía cambiarlo. No podía retroceder en el tiempo, ni borrar las huellas que había dejado. Mi esposo no sospechaba nada, o al menos eso pensaba yo. Pero en sus ojos había algo. Algo que me hacía pensar que él sabía más de lo que mostraba. Su actitud se había vuelto más fría, más distante. Ya no me preguntaba cómo me sentía, ni si necesitaba ayuda con algo. Ya no me veía de la misma manera. Estaba claro que aunque no lo dijera, algo había cambiado entre nosotros. Y esa idea me aterraba. Esa mañana al despertar sentí la mirada de mi esposo. Él estaba allí como siempre, pero había algo distinto. Como si ya no estuviera completamente presente, como si una parte de él hubiera empezado a alejarse. Tal vez era mi paranoia, o tal vez ya no podía seguir ocultando lo que estaba sucediendo en mi interior. Las mentiras se acumulaban como una carga pesada, y aunque intentaba mantener la fachada de siempre, sentía que cualquier momento podría ser el último en que pudiera ocultarlo. El desayuno transcurrió en silencio. Mi esposo tomaba su café y miraba su teléfono, sin hacerme preguntas. Yo trataba de sonreír, pero mi sonrisa parecía forzada. Mi mente estaba lejos, atrapada entre lo que había hecho y lo que debía hacer. No podía dejar de pensar en Javier. No podía evitarlo. Cada vez que pensaba en él sentía una mezcla de deseo y culpa. Pero la culpa me ahogaba más. Pensaba en lo que había perdido, en la confianza que ya no existía, en el amor que ya no se sentía de la misma forma. Mi esposo se levantó de la mesa y con una rapidez casi mecánica, comenzó a prepararse para salir al trabajo. Antes de irse, me dio un beso en la mejilla como siempre lo hacía. Pero esa vez el beso no fue el mismo. Había algo vacío en su gesto. Algo que me hizo darme cuenta de que él también lo sabía. No decía nada, pero estaba claro que algo había cambiado entre nosotros. Me quedé mirando la puerta cerrada, escuchando el sonido de sus pasos alejándose. Mi mente era un torbellino de pensamientos y sentimientos. Sentía una profunda tristeza por lo que había hecho, pero también una sensación de vacío. Algo se había roto y no sabía si podía repararlo. A lo largo del día, traté de concentrarme en mis actividades. Estuve en casa haciendo las tareas, pero no podía dejar de pensar en todo lo que estaba pasando. Cada vez que me cruzaba con el espejo, veía a una mujer que ya no reconocía. Había tomado una decisión que no podía deshacer, y ahora debía enfrentar las consecuencias. A la tarde, cuando mi esposo llegó a casa, me encontré de nuevo con esa sensación incómoda que había estado acechando. Había algo en su comportamiento que me hacía sentir que él sabía lo que había sucedido.
Y aunque no me lo decía, había algo en su mirada que lo decía todo. ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntó cuando entró en la casa, pero su tono era diferente. No era la pregunta típica de siempre. Era una pregunta cargada de algo más. Como si ya no pudiera mirar el mundo de la misma manera. Bien, respondí, aunque sentía que mi voz traicionaba mi ansiedad. Él me miró durante unos segundos, como si estuviera tratando de averiguar algo en mi rostro. La tensión entre nosotros aumentaba con cada segundo que pasaba en silencio. Finalmente se sentó en el sofá y me hizo un gesto para que me acercara. Sabía que este momento no podía posponerse más. Sabía que él ya estaba empezando a sospechar. Pero no sabía cómo decirle la verdad. No sabía si mi matrimonio podría sobrevivir a lo que había hecho. Necesito hablar contigo, dijo él después de un rato. Su tono era grave, pero no agresivo. Era como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas para algo que ya sabía. Yo también lo sabía. Sabía que las palabras que íbamos a intercambiar cambiarían todo entre nosotros. Ya nada sería igual. Ya nada podía ser igual. Claro, respondí, tratando de mantener la calma. Me acerqué a él sintiendo mi corazón latir con fuerza en mi pecho. No estaba preparada para esto, pero ya no podía seguir escondiéndome. Ya no podía seguir mintiéndole. Las mentiras me estaban consumiendo. Lo he notado, dijo él finalmente mirando sus manos. Te has alejado. No sé si es por el trabajo o por algo más, pero ya no eres la misma. Y lo siento, pero no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Me quedé en silencio. Mi mente trataba de encontrar las palabras, pero no sabía qué decir. No sabía cómo empezar. La culpa me ahogaba. ¿Cómo podía mirarlo a los ojos y decirle lo que había hecho? ¿Cómo podía decirle que había estado con otro hombre? ¿Cómo podía admitir lo que ya sabía que había perdido? ¿Qué pasa, amor?, me preguntó él, ahora mirándome directamente. No sigas callando. Ya no puedo soportarlo más. En ese momento su mirada era suave, pero había una tristeza palpable en ella. Sabía que me amaba, pero también sabía que la confianza que habíamos compartido estaba rota. Y no sabía si eso tenía solución. No quiero que me odies, le dije finalmente, las palabras saliendo con dificultad. He cometido un error, y ahora no sé cómo arreglarlo. Él me miró con una mezcla de confusión y tristeza. ¿Un error?, repitió como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿Qué tipo de error, Jess? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me senté junto a él, intentando encontrar las palabras. He estado con alguien más, dije finalmente, dejando que la verdad saliera. No sé por qué lo hice. Solo sentí que algo faltaba. Él no dijo nada al principio. Solo me miró, sus ojos llenos de dolor. Su respiración se aceleró. Sabía que estaba procesando lo que acababa de escuchar, y no sabía cómo iba a reaccionar. Lo que sí sabía era que, de alguna manera, todo lo que había estado evitando había salido a la luz. Y no había forma de volver atrás. La noche fue larga. Después de aquella conversación, mi mente no logró descansar. Las palabras de mi esposo seguían resonando en mi cabeza. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía mirar a los ojos a la persona con la que había compartido tantos años, sabiendo que lo había traicionado? Sentía que cada parte de mí, cada fibra de mi ser, se rebelaba contra la realidad. No quería estar aquí en este punto donde todo se desmoronaba. Pero ya no había vuelta atrás. La mañana siguiente comenzó de manera monótona, como si todo lo que había pasado no hubiera sucedido. Mi esposo se levantó como siempre y aunque no intercambiamos muchas palabras, el ambiente en la casa había cambiado. Ya no era el mismo lugar en el que ambos nos sentíamos cómodos. Todo parecía tener un matiz de frialdad. Como si una distancia invisible nos separara. Durante el desayuno traté de hacer todo lo posible para actuar con normalidad, pero era difícil. La tensión estaba en el aire, palpable, como una presencia invisible que nos observaba. Él me miraba de vez en cuando, pero no decía nada.
No preguntaba cómo me sentía. En su lugar, tomaba su café en silencio, absorto en sus pensamientos, mientras yo luchaba por mantener la calma. Cada palabra que no decía, cada mirada que no se cruzaba, me lastimaba más que cualquier reproche. El día transcurrió en una especie de estado de trance. Hacía mis tareas sin pensar realmente en ellas. Me encontraba atrapada entre lo que había hecho y lo que debía hacer. El sentimiento de culpa era constante, persistente, como un peso que no podía dejar atrás. Sabía que tenía que enfrentar lo que había hecho, pero no sabía cómo. No quería perder a mi esposo, pero tampoco podía ignorar lo que sentía por Javier. La confusión se apoderaba de mí a cada instante. ¿Qué había pasado entre nosotros? No podía justificarlo. No podía darle una razón lógica a mis decisiones. Todo lo que había hecho estaba fundamentado en una necesidad emocional que no supe cómo manejar. Me sentía vacía en mi matrimonio, como si algo me faltara, algo que solo había encontrado en Javier. Pero sabía que esa no era la solución. No podía seguir con esta mentira. Al final de la tarde, cuando la luz comenzaba a apagarse, mi esposo regresó del trabajo. La casa seguía siendo la misma, pero el aire entre nosotros ya no lo era. No había gritos, no había acusaciones, solo un silencio denso y pesado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y por un momento me pregunté si él sabía lo que había sucedido. Cuando entró en la sala, se acercó a mí, pero no hubo el saludo cálido de siempre. No hubo un beso en la mejilla, no hubo una sonrisa. Todo era diferente. Su actitud era distante, como si ya no estuviera tan cerca de mí. Era como si su mente estuviera en otro lugar, como si estuviera decidiendo si debía seguir adelante o si había algo que ya no podía salvar. ¿Cómo te sientes?, me preguntó finalmente. Su voz sonaba suave, pero había una sombra en ella. Un tono de tristeza, de cansancio, de desconfianza. Fue una simple pregunta, pero en ella había mucho más. Sentí que me observaba con una intensidad silenciosa, buscando respuestas que yo no podía darle. No sabía qué responder. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Todo lo que podía hacer era mirarlo. Él no dijo nada más, pero sus ojos me lo dijeron todo. Ya no confiaba en mí. Ya no podía ver a la misma mujer que había conocido. Y en ese momento supe que mi vida había cambiado para siempre. No me atreví a hablar más. La culpa era abrumadora. Quería decirle todo, pero el miedo me lo impedía. Tenía miedo de que ya nada pudiera volver a ser como antes, de que no pudiera encontrar el camino de regreso. De que mi error, mi necesidad de encontrar algo fuera de lo que conocía, hubiera destruido todo lo que habíamos construido juntos. Esa noche, cuando nos acostamos, no hubo palabras. Nos tumbamos de espaldas, cada uno en su propio mundo. El espacio que había entre nosotros se sentía más grande que nunca. Cada respiración, cada pequeño movimiento, era como una señal de que ya no éramos los mismos. Yo no era la misma. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas, de arrepentimientos, de temores. Mi cuerpo estaba agotado, pero no podía descansar. La ansiedad me mantenía despierta, dando vueltas en la oscuridad de la habitación. En algún momento caí en un sueño intermitente, pero incluso en mis sueños, el peso de lo sucedido no me dejó. Todo lo que había hecho seguía persiguiéndome. No podía escapar de la culpa que se había instalado en mi ser, ni de la tristeza que me envolvía cada vez que pensaba en mi esposo. Y lo peor de todo, era que no sabía cómo hacer para salir de esta espiral. A la mañana siguiente desperté sintiéndome como si hubiera estado bajo agua durante horas. Cada movimiento, cada pensamiento, me resultaba pesado. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Mi esposo ya estaba levantado y se había ido a la oficina, como siempre. El vacío en la casa me rodeaba, y lo sentía más fuerte que nunca. Mi mente ya no podía encontrar la paz. La mentira me estaba devorando por dentro. Pero, ¿cómo enfrentarlo? ¿Cómo decir la verdad sin destruirlo todo? ¿Qué podía hacer para arreglarlo? No lo sabía.
No tenía respuestas, solo preguntas. Mi vida había dejado de ser lo que era, y no sabía si alguna vez podría volver a ser la misma. El aire estaba pesado aquella tarde, como si todo a mi alrededor se hubiera detenido en el tiempo. La casa, que alguna vez fue nuestro refugio, ahora me parecía ajena, vacía. Mi mente no dejaba de repetir una y otra vez las mismas preguntas, los mismos recuerdos que me atormentaban. Mi corazón latía con fuerza, pero no por el amor que alguna vez compartimos, sino por el miedo a enfrentar lo que había hecho, a mirar de frente las consecuencias de mis acciones. Esa mañana, cuando desperté, el sol apenas entraba por las rendijas de la ventana. El silencio en la casa era aún más profundo que de costumbre. No había saludos, no había palabras, solo el sonido de mi respiración entrecortada. Aún no había encontrado el valor para hablar con él, para decirle lo que había hecho. La culpa me consumía por dentro, pero la vergüenza de mirarlo a los ojos y decirle la verdad era más grande que cualquier otra cosa. El desayuno transcurrió sin grandes cambios. Mi esposo no parecía tan distante como antes, pero tampoco tan cercano. La barrera que se había levantado entre nosotros parecía ser aún más difícil de cruzar. No hablábamos de lo que había pasado, pero en el aire flotaba la misma tensión que había marcado nuestra vida durante los últimos días. Hoy parece ser un día tranquilo, dijo él finalmente rompiendo el silencio, pero su voz era tan fría que me estremecí. No había calidez en ella, solo una simple observación que me hizo sentir aún más lejana. Asentí con la cabeza sin saber qué responder. Lo miré, pero no podía sostener su mirada. No sabía si lo que temía era su desaprobación o su indiferencia. Ambos sabíamos que algo había cambiado, pero ninguno se atrevía a dar el siguiente paso. ¿Quieres salir más tarde?, preguntó él, tratando de ser amable, como si quisiera restablecer algo de normalidad en nuestras vidas. Pero las palabras me sonaron vacías. No había vuelta atrás. No había manera de retomar lo que habíamos perdido. No respondí de inmediato. Mis pensamientos se dispersaron, viajando a ese momento que no dejaba de atormentarme. Ese beso, esa decisión que había tomado sin pensar, sin considerar las consecuencias. La idea de que podría haber arruinado todo lo que había construido me estaba destrozando por dentro. No sabía si tenía el valor de enfrentar a mi esposo. No sabía si podía seguir viviendo bajo este peso. Mi mente se llenaba de imágenes de Javier. De lo que había sentido con él. De la forma en que me había hecho sentir viva de nuevo. Pero lo que había hecho, lo que había perdido, eso era lo que me perseguía. La lucha interna era brutal. ¿Era eso lo que realmente quería? ¿Dejarlo todo atrás, arruinar mi matrimonio por algo que no podía sostenerse? La respuesta no la tenía. Y por eso temía lo que estaba por venir. Mi esposo, al parecer, había dejado pasar el silencio por ese día, pero yo sabía que ese silencio no iba a durar mucho más. Por la tarde, después de hacer algunas tareas en la casa, me encontré frente a un dilema. No podía seguir viviendo con esta carga, y no podía seguir con la mentira. Necesitaba contarle la verdad, aunque el miedo a perderlo todo me paralizara. Sabía que mi confusión y mi culpa no podían ser la excusa para seguir viviendo una vida que ya no era mía. De repente escuché el sonido de la puerta. Mi esposo había llegado a casa. No me había dado cuenta de que el tiempo había pasado tan rápido, pero ahora no había más excusas. Tenía que hablar. Tenía que ser honesta. Cuando entró en la sala, lo vi como si fuera la primera vez. Era la misma persona con la que me había casado, el hombre que había sido mi compañero durante tantos años. Pero ahora, la distancia entre nosotros parecía insuperable. Yo había cruzado una línea, y ahora teníamos que enfrentar las consecuencias. Tenemos que hablar, le dije, mi voz temblando levemente. Era difícil encontrar las palabras, pero lo que estaba a punto de decir no podía esperar más. Él me miró sorprendido, y me sentí como si se estuviera preparando para escuchar una verdad que ya había sospechado. No dijo nada. Su rostro se había vuelto serio, y sus ojos reflejaban esa mezcla de confusión y tristeza que había empezado a dominar su vida. Lo sé, dijo él finalmente con una voz suave,
pero cargada de una tristeza palpable. Ya lo sabía. Algo cambió en ti, Jess. Algo en tus ojos, en tu actitud. Ya no soy el mismo para ti, ¿verdad? Mis palabras se ahogaron en mi garganta. Él no me estaba recriminando, no me estaba acusando de nada, pero sus palabras fueron como un puñal en mi pecho. Él sabía. Sabía que algo se había roto entre nosotros, que ya no éramos los mismos. Y ese dolor que sentía no venía solo de lo que había hecho, sino también del hecho de que de alguna manera, ya no éramos los mismos. No sé qué decir, susurré en mis ojos llenos de lágrimas. Te he fallado. No sé cómo explicarlo, no sé cómo justificarlo. Lo que hice no tiene perdón. Él se acercó lentamente sin prisa. No me miraba con ira ni con desprecio, solo con una tristeza profunda. No sé si eso es lo más importante ahora, dijo con suavidad. Lo que más me duele es que a pesar de todo lo que hemos pasado juntos, ya no puedo confiar en ti como antes. El dolor de sus palabras me atravesó como una flecha. No era la ira lo que más me dolía, sino esa sensación de pérdida. El hecho de que él ya no me veía de la misma manera. El hecho de que a pesar de todo lo que había vivido con él, había tomado una decisión que había destruido la base de nuestra relación. No sé si podemos seguir adelante, murmuró él, casi en un susurro. Pero lo que sí sé es que no puedo quedarme aquí y fingir que todo está bien. Su voz era tranquila, pero esa tranquilidad me dejaba claro que algo había cambiado de forma irreversible. No sabía cómo responder, no sabía qué decir. Todo lo que podía hacer era mirar la tristeza en sus ojos y sentir que, de alguna manera, había perdido más de lo que esperaba. La tarde pasó lentamente como si el tiempo se hubiera detenido en el mismo lugar donde estábamos. Todo lo que había sido natural en nuestra vida juntos ahora se sentía distante e artificial. La casa estaba en silencio excepto por el suave sonido del reloj en la pared, que parecía marcar el paso del tiempo, tan inmutable y constante, mientras todo a nuestro alrededor cambiaba. Mi esposo, tras nuestra conversación, se había retirado a su habitación. No quería hablar más, su postura era clara. Él había dicho lo que necesitaba decir, y yo no podía responder con palabras que arreglaran las cosas. ¿Qué se puede decir cuando todo lo que has hecho es quebrantar la confianza de la persona a la que más quieres? El arrepentimiento me ahogaba, pero la culpa era aún más fuerte. Me sentía atrapada en una red que había tejido con mis propias manos, y ahora, no sabía cómo salir de ella. Mi cabeza daba vueltas. Pensaba en Javier, en la conexión que había sentido con él, en la forma en que parecía entenderme de una manera que ya no lograba encontrar en mi matrimonio. Pero también pensaba en mi esposo, en todo lo que habíamos vivido juntos, en la historia que compartíamos, en los años que habíamos dedicado el uno al otro. Y por supuesto pensaba en el dolor que él debía estar sintiendo ahora mismo. Era una traición que no podía perdonarse fácilmente y lo entendía perfectamente. El dilema se había instalado en mi mente. ¿Qué hacer ahora? No podía seguir viviendo en este limbo, en esta mentira constante. No podía seguir ocultando la verdad ni a él ni a mí misma. El tiempo se agotaba, y cada minuto que pasaba sin enfrentar lo que había hecho me hacía sentir más pequeña, más perdida. Sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. Pasaron varias horas antes de que decidiera acercarme a él. Estaba sentado en la sala, mirando la televisión sin prestar mucha atención. Su rostro estaba cansado, agotado por la carga emocional de los últimos días. No era la imagen del hombre que conocía. En su lugar, veía a alguien que había sido herido profundamente, y lo que más me dolía era saber que había sido yo quien le causó ese dolor. Me acerqué a él lentamente sin saber exactamente qué decir. Todo lo que había preparado en mi mente parecía insignificante en ese momento. No importaba lo que dijera, la herida ya estaba hecha. Lo único que importaba ahora era lo que pensaba él, cómo se sentiría, cómo tomaría la verdad que ya no podía esconder más. Necesito hablar contigo, le dije, mi voz temblorosa pero firme. Él no me miró de inmediato, pero sabía que había escuchado. Después de un rato, levantó la mirada, y sus ojos ya no tenían la misma calidez que solían tener.
Ahora estaban llenos de cansancio, de desconfianza. ¿Qué más puedes decirme?, respondió, su tono más frío que nunca. ¿Cómo puedes arreglar esto, Jess? ¿Cómo vamos a seguir adelante después de todo lo que ha pasado? Su voz me atravesó, pero no podía alejarme. No podía esconderme más. No lo sé, respondí con sinceridad. No sé si hay una forma de arreglarlo, pero lo que sí sé es que no quiero seguir viviendo con esta mentira. No quiero seguir arrastrando este peso. El silencio se alargó entre nosotros, y yo sentía como si el aire se volviera más espeso. Mis palabras ya no podían cambiar lo que habíamos perdido, pero tal vez, podían ayudarnos a encontrar una forma de salir de este abismo. Yo no sabía si nuestra relación podría sobrevivir a esta traición, pero no quería rendirme sin intentar, sin luchar por lo que habíamos tenido. Lo siento tanto, murmuré, las lágrimas comenzando a caer sin que pudiera evitarlo. Lo siento porque sé que te fallé. Y no sé cómo perdonarme por eso. Pero también sé que no puedo seguir viviendo en este vacío, en esta mentira. Necesito que tú también decidas qué quieres hacer. Si me quieres aquí, si quieres intentar algo, lo haré. Pero si no, lo entenderé. Él me miró y por un momento su rostro se suavizó. No sabía si estaba dispuesto a perdonar, pero lo que sí sabía era que no quería perderme completamente. Sin embargo, las palabras que finalmente dijo, aunque llenas de dolor, también contenían una chispa de esperanza. Lo que pasó no se puede borrar. Pero, tal vez podamos intentar reconstruir algo. No sé si será lo mismo, no sé si podré confiar en ti como antes, pero quiero intentar no perder lo que teníamos. Esas palabras me golpearon como un rayo. No era un perdón, no era una solución mágica. Era un comienzo, una posibilidad. La verdad seguía entre nosotros, pero al menos ahora había un atisbo de esperanza. Quizás no todo estaba perdido. Quizás podríamos encontrar una forma de sanar, aunque fuera lentamente. Me acerqué a él, y esta vez, el beso que nos dimos no fue uno lleno de pasión, sino de comprensión. No era un beso de reconciliación, pero sí un beso que simbolizaba el inicio de algo nuevo. Algo que necesitábamos reconstruir, paso a paso. No sabía cómo iba a ser el futuro. No sabía si algún día podríamos dejar atrás el dolor y la traición, o si esta experiencia quedaría marcada para siempre en nuestra historia. Pero en ese momento lo único que podía hacer era aferrarme a la esperanza de que, aunque todo parecía estar quebrado, aún quedaba algo que valía la pena salvar. El silencio en la casa se hacía pesado. Era el tipo de silencio que revela más que cualquier palabra, un silencio lleno de preguntas no dichas, de incertidumbres que flotaban en el aire. No sabíamos qué hacer con lo que había sucedido, pero lo que sí sabíamos es que ya nada era como antes. Pasaron los días, y aunque intentamos continuar con nuestra vida cotidiana, la distancia seguía presente, como una sombra que nos acechaba a cada paso. Mi esposo y yo hablábamos, sí, pero las palabras ya no tenían la misma calidez. Había una frialdad en nuestra interacción, como si estuviéramos caminando sobre hielo delgado, sabiendo que cualquier paso en falso podría quebrarnos aún más. A pesar de todo, no dejábamos de intentarlo. Había momentos en los que tratábamos de regresar a lo que teníamos, de encontrar algo que nos uniera nuevamente, pero el proceso no era fácil. La confianza, esa que habíamos construido con años de convivencia, se había roto, y ahora no sabíamos si sería posible reconstruirla. En la mañana siguiente, después de nuestra conversación, mi esposo parecía un poco más tranquilo, pero aún con una mirada distante. No me miraba con los mismos ojos, y yo tampoco sabía cómo mirarlo. Mi mente seguía ocupada con la misma pregunta: ¿podríamos superar esto? El día transcurrió sin sobresaltos. Ambos seguimos con nuestras rutinas, sin hablar demasiado, pero sabiendo que había algo que necesitaba ser resuelto, que no podía seguir siendo ignorado. El peso de la situación era algo que no podíamos dejar de lado, pero también había una extraña sensación de que, aunque la relación había cambiado, aún había algo entre nosotros que merecía la pena salvar. Una noche, mientras estábamos en el sofá, sin saber cómo abordar el tema que seguía colgando entre nosotros, mi esposo me miró fijamente. Esta vez, sus ojos no reflejaban resentimiento ni dolor.
Solo había un silencio profundo, como si estuviera esperando algo de mí. Lo que pasó, no lo olvidaremos, dijo finalmente. Eso está claro. Pero también sé que no quiero que esto sea el final. No sé cómo vamos a salir de esto ni si lo lograremos, pero no quiero que sea todo. No quiero que todo lo que hemos vivido se destruya por un error. Esas palabras me golpearon, pero también me dieron una pequeña chispa de esperanza. El hecho de que aún estuviera dispuesto a intentar arreglar las cosas, a buscar alguna forma de seguir adelante, me hizo darme cuenta de que no todo estaba perdido. No podía esperar que todo volviera a ser como antes, pero tal vez aún podíamos encontrar algo nuevo, algo que nos ayudara a sanar. Yo también quiero intentar, respondí con la voz quebrada. Quiero arreglar esto, aunque sé que no será fácil. Lo que hice fue un error, y no puedo cambiarlo. Pero quiero seguir aquí, creo que intentemos encontrar una manera de seguir adelante, aunque sea de una forma diferente. Mi esposo asintió lentamente como si estuviera procesando lo que acababa de decir. Sabía que no podía borrar lo que había sucedido, pero también sabía que no quería perder lo que habíamos compartido. Está bien, dijo con una suavidad que nunca antes había tenido. Lo intentaremos, Jess. No prometo que sea fácil, pero quiero que intentemos. Porque lo que teníamos, lo que compartimos, eso valió la pena. Esa noche, a pesar del dolor, a pesar de las cicatrices que quedaban, algo cambió entre nosotros. No era una reconciliación instantánea ni una solución mágica. Era el inicio de un proceso, de un camino largo y doloroso. Sabíamos que no sería sencillo, que tendríamos que aprender a reconstruir la confianza, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una posibilidad. El tiempo pasó y con él llegaron los días de tensión, las conversaciones difíciles y las decisiones que teníamos que tomar. A veces caíamos en el mismo patrón de silencio, pero poco a poco fuimos encontrando pequeños momentos en los que nos recordábamos por qué habíamos estado juntos en primer lugar. Los gestos simples, los detalles pequeños, nos ayudaron a sanar lentamente. Pero no fue inmediato, ni fue perfecto. La reconstrucción de la confianza lleva tiempo, y a veces me encontraba perdida, preguntándome si alguna vez podría volver a ver a mi esposo como antes, si él podría volver a confiar en mí como antes. Pero entonces recordaba sus palabras, lo intentaremos. Y eso me daba esperanza. El proceso de sanar juntos no fue fácil, pero a medida que pasaba el tiempo, ambos comenzamos a comprender que aunque lo que había sucedido era irreparable, nuestra relación no tenía que terminar allí. Podíamos seguir adelante aunque fuera de una manera diferente. Nos íbamos a ayudar mutuamente a superar el dolor, a redescubrir lo que significaba estar juntos. No sabíamos qué nos deparaba el futuro, pero al menos por el momento estábamos juntos. Y eso, por extraño que pareciera, me daba paz. Sabía que no todo estaba resuelto, que aún había mucho trabajo por hacer, pero también sabía que habíamos tomado la decisión correcta. Intentar, no rendirse y enfrentar la verdad, incluso cuando era difícil. La casa parecía diferente esa mañana. Aunque todo estaba en su lugar, las sombras que antes se desvanecían en el día ahora eran más largas, más profundas. Mi esposo y yo seguíamos compartiendo el espacio, pero la distancia que había entre nosotros no era solo física. Cada palabra, cada mirada, estaba cargada de un significado que antes no existía. Y sin embargo ambos sabíamos que no podíamos seguir viviendo así. Era temprano, pero ya no había lugar para la rutina que antes nos unía. Los días anteriores se habían pasado entre silencios, entre intentos de encontrar algo de normalidad, algo que nos recordara lo que habíamos sido. Pero lo que había pasado no se podía borrar. No había vuelta atrás. Cada uno de nosotros trataba de reconstruir una relación que ya no era la misma, y aunque los esfuerzos eran genuinos, sabíamos que el proceso sería largo. Durante semanas evitamos hablar sobre lo sucedido. No era porque no quisiéramos, sino porque simplemente no sabíamos cómo abordar el tema sin que el dolor nos envolviera aún más. Yo no podía olvidar lo que había hecho y mi esposo, aunque trataba de seguir adelante, no podía dejar de sentir que algo se había roto de manera irreversible. Ese día, decidí que ya no podíamos seguir viviendo en esta especie de limbo.
Necesitaba hablar, necesitaba poner en palabras lo que ambos sentíamos. No quería que las preguntas sin respuesta siguieran rondando nuestra vida. Mi esposo estaba en el salón cuando llegué. Estaba de pie junto a la ventana, mirando al exterior, como si estuviera tratando de encontrar algo más allá de las paredes de la casa. Su expresión estaba vacía, perdida en algo que yo no podía entender. Al verme entrar, no se movió, pero su mirada se encontró con la mía. «¿Qué pasa?», me preguntó con voz suave. Sabía que había algo en mis ojos que no podía ocultar. Tomé aire y me acerqué lentamente, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría las cosas una vez más. «Tengo que hablar contigo sobre lo que pasó», le dije, tratando de mantener la calma, aunque sabía que la tensión entre nosotros era palpable. Él asintió, pero no dijo nada. Simplemente esperó, y eso me hizo sentir aún más vulnerable. ¿Cómo empezar? ¿Cómo explicar lo que sentía cuando ni siquiera yo entendía completamente lo que había hecho? Las palabras parecían ser insuficientes para describir el remolino de emociones en mi pecho. Lo que sucedió no fue solo un error, comencé, sintiendo que cada palabra era un peso que no podía quitarme. Sé que te fallé, que lo que hice te rompió. Y no sé cómo cambiarlo. Pero necesito que sepas que no fue algo fácil. No fue una decisión tomada sin pensar, y me arrepiento de cada momento. Él me miró, pero no interrumpió. Parecía que esperaba, que estaba esperando que yo dijera algo más, algo que lo hiciera entenderlo todo, algo que lo convenciera de que mi arrepentimiento era genuino. Todo lo que hice, todo lo que perdí, no tiene justificación. Yo también me siento perdida, le dije con voz temblorosa. No sé cómo explicarte lo que pasó, pero sí sé que lo que más me duele es ver cómo todo ha cambiado. Como nuestra vida juntos, la confianza que construimos, ya no está. El silencio se instaló de nuevo entre nosotros. No sé cuánto tiempo pasó, pero cada segundo parecía alargarse. Finalmente él habló, pero su voz estaba más serena que nunca, casi resignada. Lo sé, dijo con un suspiro. Sé que cometiste un error. Y sé que tú también lo sientes. Lo que me duele, Jess, es que no sé si puedo volver a confiar en ti. No sé si voy a poder mirarte y olvidar todo lo que ha pasado. Esa frase me golpeó como un martillo. Sabía que no podía esperar que él me perdonara de inmediato, pero escuchar esa certeza en su voz me hizo sentir que tal vez no había vuelta atrás. La desconfianza que se había instalado entre nosotros no desaparecería con un simple «lo siento». Sabía que por mucho que lo intentáramos, el camino hacia la recuperación sería arduo. No espero que me perdones ahora, respondí con honestidad. Solo te pido que por un momento podamos intentar hablar de esto. Sin que haya resentimiento. Sin que estemos parados en puntos opuestos. Necesito saber si aún hay algo entre nosotros. Necesito saber si aún podemos encontrar algo que valga la pena salvar. Hubo un largo silencio después de mis palabras. No sabía qué pensaba él en ese momento, pero podía ver en su rostro que estaba procesando todo lo que acababa de decir. El dolor seguía allí, pero había algo más. Algo que, aunque frágil, aún se mantenía, la voluntad de intentar. De no rendirse por completo, aunque el dolor estuviera presente. Lo intentaré, dijo finalmente con una voz más firme. No prometo que sea fácil, ni que todo vuelva a ser como antes, pero estoy dispuesto a intentarlo. Porque a pesar de todo, sé que lo que compartimos tiene valor. Y quiero ver si podemos encontrar una forma de seguir adelante. No sabía si lo que estábamos haciendo era lo correcto, ni si el futuro nos permitiría reconstruir lo que habíamos perdido. Pero al menos por ahora, estábamos dispuestos